Seguimos con más información, nos vamos a Colombia para el encuentro con Sergio González, porque ahora la familia de Uribe, el senador y precandidato colombiano, denunció penalmente al presidente Gustavo Petro. Sergio, ¿cómo estás? Maga, un gusto saludarte. Así es una información recientemente, y es que el abogado del senador Miguel Uribe, Víctor Mosquera, ha anunciado que va a denunciar penalmente al presidente Gustavo Petro. Esto se hará ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, porque él considera que se han publicado 43 trinos referente publicaciones a través de la red social X del presidente de la República muy hostiles contra el senador Miguel Uribe, y que todo esto ayudó a un ambiente que pudo haber llevado al atentado del senador. Aquí no está diciendo que sea una decisión del presidente de la República el atentado, pero sí que colaboró en un ambiente muy hostil frente a la situación del atentado al precandidato a la presidencia Miguel Uribe. Maga, veamos a continuación las palabras de Víctor Mosquera, justamente quien al frente de la Clínica Fundación Santa Fe, donde se encuentra allí recluido Miguel Uribe, dio a conocer esta denuncia penal contra el presidente de la República. Bueno, muy buenos días a todos. Queremos informar que en nombre de la familia de Miguel Uribe Turbay y de Miguel Uribe presentamos una denuncia penal en la Comisión de Acusaciones contra el presidente Gustavo Petro. Todo esto bajo el contexto de que durante estos 3 años ha venido realizando discursos estigmatizantes y de odio contra Miguel Uribe Turbay. Son más de 43 trinos en una red social donde ambientó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio contra... Bueno, aquí, Sergio, lo escuchábamos, ¿no? Al abogado de la familia Uribe hablar acerca de estos 43 trinos donde comenzaron a hacer estas denuncias, pero también con respecto a los diferentes discursos en contra de el precandidato colombiano, ¿no? Esto es algo que han resaltado también diferentes autoridades o ciudadanos de Colombia, ¿no? Con respecto a la violencia que se dirige Gustavo Petro en todos sus discursos. Sí, y el presidente se había comprometido con la Iglesia Católica a bajarle el tono a sus pronunciamientos, ya sea en las redes sociales o también en tarima. Pues eso no ha sido del todo, y el presidente sigue generando este tipo de situaciones muy difíciles en el ámbito político colombiano. Pero hay que tener en cuenta, Maga, que aquí no es la primera denuncia que se realiza al gobierno, en este caso al presidente de la República, sino que ya la defensa del senador Miguel Uribe lo había hecho contra la Unidad Nacional de Protección, porque habían sido cerca de 25 o 24 situaciones donde el mismo esquema de Miguel Uribe le había pedido a la Unidad Nacional de Protección mayor ayuda por todo lo que se venía en la precandidatura a la presidencia de Miguel Uribe, por viajes que iba a realizar hacia todo el territorio nacional. Pidió más acompañamiento, más vehículos, y esas 25 solicitudes se las negaron. Allí también ya hay una denuncia penal contra el director de esta Unidad Nacional de Protección, y ahora se suma a esta denuncia que se está realizando por parte de la defensa al presidente de la República. Veamos a continuación, Maga, cuáles son algunos de los trinos que da como evidencia, como material probatorio aquí justamente del abogado de Miguel Uribe. Si los puedes señalar, Maga, para todos nuestros televidentes. Uno de los mensajes, ¿no? En la red social de Petro en contra de Miguel Uribe, aquí lo que dice: Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional, son algunos de los mensajes, ¿no? Del presidente colombiano, donde también dice luego el precandidato presidencial Miguel Uribe anunció que presentará una demanda contra el nombramiento de Luis Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Uribe, esta designación representa un rompimiento. Y ante esto es que responde esto que recién mencionábamos, ¿no? Gustavo Petro. Después también otro de los puntos que se resalta, dice, después que el Centro Democrático saboteó la ley de financiamiento, donde se rebajaban los impuestos a todas las empresas y a la clase media. Sale asustado a mirar las consecuencias de sus actos. Es otro de los puntos que resalta en este caso el mandatario colombiano. También después dice, ¿no?, que aquí el Centro Democrático saboteó la ley de financiamiento, donde se rebajaban los impuestos a todas las empresas y a la clase media. Sale asustado, como recién mencionábamos, a
a mirar las consecuencias de sus actos. Por eso también, ¿no?, en estas denuncias que se están haciendo, y otro de los trinos, otro de los mensajes del mandatario colombiano, dicen: ¿vas a llevar, Miguel Uribe, como tu abuelo, a 10.000 colombianos a la tortura para frenar al pueblo? Ya no podrás, el pueblo se ha decidido, ¿no? Porque responde a un tuit de Miguel Uribe donde dice: atención Colombia, desde aquí le digo a Petro y a sus cómplices, no tenemos miedo y la consulta popular no va. Esto es lo que ya había mencionado y lo hemos escuchado, ¿no?, a Miguel Uribe antes de que sufra este intento de asesinato, hablando sobre la consulta popular. Entonces ahí es como que ya comenzó esta tensión entre Uribe y el presidente Gustavo Petro. Ahora, ¿no?, ¿cuánta sombra le hacía en este caso Uribe al mandatario colombiano? Sí, claro, Maga, es que esta es una situación de tensión política en nuestro país y cómo poco a poco se venía escalonando el discurso de ambas partes, pero sobre todo el presidente de la República, que es el mandatario de los colombianos, que tiene que dar ejemplo ante esta situación. Si el presidente de la República no está controlado en sus pronunciamientos, ¿qué se puede esperar de ahí para abajo? Él es la persona que puede estar lineada con su pensamiento, con su ideología, y todo lo que él represente, todo lo que él diga, no son palabras solo de situación personal, es una situación de Estado. Todo lo que el presidente de la República diga en sus funciones es una situación de Estado, y al parecer eso no lo tiene claro el presidente Gustavo Petro, Maga. Y aquí nos lleva a que la defensa del senador Miguel Uribe pues lo empiece a demandar ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que aunque en este momento se encuentra en vacaciones porque finalizó la sesión el 20 de junio y volverán el 20 de julio, hay unas sesiones extras que se realizarán para la reforma pensional que la regresó la Corte Constitucional, y por eso, por estar en este momento en comisiones extraordinarias, se pudo recibir esta denuncia por parte de Víctor Mosquera, el abogado de Miguel Uribe. Pero mientras todo esto ocurre, Maga, mientras se empieza a tensar la parte política en Colombia, se empiezan a conocer puntos claves de la investigación frente a el caso de Miguel Uribe. Lo que ustedes van a ver a continuación, Maga, es la foto oficial de alias El Costeño. Se conoce por primera vez el nombre de alias El Costeño, conocido también como alias Chipi, Edgar José Arteaga Hernández. Elder José Arteaga Hernández es el nombre de alias El Costeño, quien estaría en la cabeza de este atentado contra el senador Miguel Uribe. Las entidades en Colombia están ofreciendo una recompensa de hasta 300 millones de pesos, cerca de $74.000, para quien dé información del paradero o de pistas en general de esta situación, de dónde se encuentra alias Chipi o Costeño, quien fue el que tramó todo este atentado contra el senador Miguel Uribe y quien ya tenía todo estipulado para poder atentar contra la vida de él. Justamente desde la ciudad de Medellín, hace pocos minutos, el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, dio a conocer detalles de todo el entramado, de cómo se estaba llegando a cabo para poder atentar contra la vida del senador y cómo este señor, alias El Costeño, había hecho toda una logística para poder realizar este acto criminal. Estas fueron sus declaraciones. Señalar que frente a todo este trabajo investigativo, estamos hablando de más de 194 actividades judiciales dirigidas al esclarecimiento de los hechos. Ya lo mencionó nuestra fiscal general, un menor aprendido, 3 personas capturadas, una de ellas en Florencia, Caquetá. La pregunta es, ¿para dónde iba? Y ahí es donde estamos generando un lazo de investigación a partir de la orientación de la Fiscalía General de la Nación. La idea y la intención, como lo hemos manifestado, es llegar a la intelectualidad de este hecho perpetrado en contra de nuestro senador Miguel Uribe Turbay. Y así las cosas, 1.025 casos analizados en 89 cámaras verificadas. Es un trabajo que no ha terminado, que se desarrolla consecuente con la orientación del programa metodológico dirigido por parte de la Fiscalía General de la Nación. Entrevistas, información que nos han suministrado a través de la línea 157 de la Dirección de Investigación Criminal, y eso nos sigue alimentando, digamos, la información para verificar o desvirtuar.
Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Entonces, como el coronel daba toda la información sobre alias Costeño, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Esta gran investigación con respecto a todo lo que sucede detrás de este intento de asesinato hacia Miguel Uribe. Claro, Maga, y aquí ya hay 4 personas retenidas por este atentado contra el senador, 3 de ellas capturadas, una de ellas quien se entregó voluntariamente a las manos de la justicia, pero quien se ha vuelto protagonista de toda esta situación es alias Gabriela, Catherine Martínez Martínez, la joven de 19 años, quien le había entregado el arma de 9 milímetros al joven sicario de tan solo 14 años para cometer este atentado y que le estaban prometiendo seguridad, le dijeron que una vez se realizó el atentado se dirigiera hacia la ciudad de Florencia, en el departamento del Caquetá, para que allí la guerrilla de las disidencias de las FARC la pudieran proteger. Es decir, al parecer sí hay una conexión entre alias el Costeño y algunas células de la guerrilla de las disidencias de las FARC en esta zona. Dio declaraciones, dijo en su interrogatorio que este joven de 14 años ya había trabajado anteriormente en sicariato con alias el Costeño, que así se lo comentó alias el Costeño, que una vez realizaron el atentado ese 7 de junio hacia las 5:30 de la tarde, ellos decidieron escapar e irse en ese vehículo gris que todos conocimos a través de los videos de seguridad hacia el centro de Bogotá, una zona de tolerancia. Allí en un burdel se estaban tomando unas cervezas y hablando de la situación. Allí lo que dijo el Costeño es que este joven de 14 años justamente lo tenían ya visualizado para cometer este atentado, que lo venían entrenando con anterioridad, que era uno de los mejores dentro del sicariato y que ya había cometido actos sicariales con anterioridad, es decir, cerca de entre los 8 a los 9 años, ya estaba dentro de las filas de esta banda criminal y era muy, pero muy profesional, si se puede decir de esa manera, en su actuar criminal. Y además así lo vimos, Maga, porque con una frialdad muy fuerte, este joven sacó esa arma 9 milímetros y con mucha técnica le disparó al cuerpo del senador Miguel Uribe, que en este momento lo tiene entre la vida y la muerte allí en la clínica Fundación Santa Fe. Alias Gabriela también dio a conocer detalles de cuánto sería el pago si se le hubiese materializado el asesinato del senador. A ella le estaban ofreciendo 10 millones de pesos colombianos si el senador fallecía. Si no fallecía, solo le pagaban 600.000 pesos solo por el hecho de haber llevado el arma y habérsela entregado al joven. Y al joven sicario de 14 años, Juan Sebastián, le ofrecieron 10 millones de pesos por asesinar al senador Miguel Uribe, que si moría le daban ese dinero completo, pero que si no, solo le estarían pagando cerca de 500.000 pesos. Es decir, ya se conocía el entramado de cuánto era el financiamiento para esta situación y cuánto dinero estaba en juego. Una vida que la verdad es muy poco dinero y la vida no puede relacionarse solo con billetes para poder atentar contra la vida de un precandidato a la presidencia de la República, que en este momento está en una situación muy difícil. Alias Gabriela también dijo que a ella le prometieron seguridad allí en Florencia, en el departamento del Caquetá. Ella se quería ir para Ecuador y que en Ecuador podía tener toda la seguridad, pero le dijeron que no, que se fuera para Florencia. Y allí es donde las autoridades la capturan y le dan vía directamente para llegar al búnker de la Fiscalía aquí en Bogotá. Bueno, vamos a seguir entonces con esta investigación, también con estos detenidos, ¿no? Con los que se han entregado, a ver cómo va a seguir toda la situación. Y también, por último, ¿cómo se encuentra ahora la salud de Uribe? Vamos a actualizar eso. Mira, Maga, hoy se conoció un nuevo reporte por parte de la Fundación Clínica Santa Fe. Sí. Ya llevábamos cerca de 4 días donde no se conocía un reporte por decisión propia de la Fundación, porque se estaban presentando fake news a través de las redes sociales. Y según la Fundación dice que ha recibido de forma permanente todos los cuidados el senador Miguel Uribe y específicamente en las últimas 72 horas que termina con los cuidados médicos y quirúrgicos. Entre ellos se realizaron 3 intervenciones. La primera, una traqueostomía y una gastrostomía, pertinentes a para ayudar a disminuir el estado crítico del senador. Ahí lo vemos en pantalla, el comunicado, y donde dice que entrando en una nueva fase subaguda al superar 16 días de evolución del incidente. Su condición es grave, ya no dicen que es de máxima gravedad, solo dice que es grave y su pronóstico neurológico sigue siendo reservado. También le realizaron una intervención, Maga, que no lo dice el comunicado, pero que fuentes allegadas al caso de Miguel Uribe nos comentan que lo que hicieron fue cerrar la parte craneal de Miguel Uribe porque la inflamación del cerebro ya empezó a disminuir y lo que hacen es poder
hacer esta reconstrucción craneal para disminuir cualquier inconveniente de contaminación en el cerebro, y que esto es una buena medida, porque desde que se empiece a desinflamar el cerebro, quiere decir que las intervenciones quirúrgicas han funcionado. Un pequeño logro de esta situación tan difícil que vive el senador, pero que al parecer tantas oraciones de los colombianos se está convirtiendo en un milagro. Y bueno, entonces hay que ver cómo continúa la salud de Miguel Uribe, donde su esposa, ¿no? Tonanza también sigue ahí acompañándolo día tras día, y también se la ve cada vez más firme, ¿no? Con lo que son sus discursos, con estas cadenas de oraciones que le está pidiendo a todos los colombianos. Sí, Maga, se ha convertido en una figura muy importante. Ella, que siempre estuvo detrás de la vida de Miguel Uribe, nunca estuvo en pantalla, nunca estuvo en medios de comunicación. Solo hasta ahora, con esta precandidatura a la presidencia de la República, ella le venía acompañando en diferentes entrevistas y en diferentes correrías que estaban haciendo en el país. Pero siempre estuvo a la sombra de Miguel Uribe, siempre se mostró como una mujer que su prioridad era su familia, sus hijas y su hijo que tiene con Miguel Uribe. Y pues bueno, ahora la estamos viendo con una mujer que le ha tocado tomar las riendas del hogar, que le ha tocado dividirse entre madre, entre cabeza de familia y ser enfermera para poder estar todo el tiempo con Miguel Uribe allí en la Fundación Clínica Santa Fe. No es para nada fácil, una situación muy difícil. Retos, por supuesto, retos bastante tiene esta familia aquí en adelante, y ojalá que la recuperación de Miguel Uribe se pueda dar. Y si eso se da, van a tener un reto mucho más amplio en el sistema de salud para él, Vaga. Bien, Sergio, vamos a seguir entonces con este tema, a ver cómo continúa la salud, si se conoce algún nuevo parte médico con respecto a lo que es la internación de Uribe, pero también cómo sigue la denuncia penal, ¿no?, contra el presidente colombiano, a ver si se conocen algunas respuestas de parte del presidente. Sabemos que siempre termina respondiendo, más en este caso que está implicada toda Colombia. Claro, Maga, y hay algo adicional, que es que la Fiscalía General de la Nación ya dijo que esto era un crimen político, no tenía nada que ver con un tema personal de Miguel Uribe, sino es un tema político, y por supuesto todos los actores políticos en Colombia estarían ahí respondiendo sobre esta situación. Lo que viene a continuación es saber qué proceso le da la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, porque el presidente ya tiene varias denuncias allí, otras por desacatos, otra por otros temas diferentes, pero aquí lo importante es si esta comisión, que al parecer se muestra muy cercana al presidente de la República, si va a tomar riendas en el asunto en este aspecto, y si el presidente realmente se compromete a bajarle un poco ese tono de discusión que realizan las redes sociales y poder bajar el odio y empezar a construir un mejor país. Eso es lo que se quiere en este momento, Maga, pero por supuesto, hoy se han generado noticias muy importantes. Las reiteramos de este momento. Denuncia penalmente al presidente de la República por trinos hostiles ante el senador Miguel Uribe, y esto lo lleva hasta la Comisión de Acusaciones. La segunda, se conoce la cara firme, oficial, de alias El Costeño. La policía ya lo identificó totalmente y hay recompensa de hasta 300 millones de pesos en Colombia. La salud del senador Miguel Uribe se sigue recuperando poco a poco, pues se sigue recuperando, y alias Gabriela, una de las principales dentro de este entramado, este rompecabezas del atentado contra Miguel Uribe, está colaborando con la justicia, dando información privilegiada y, por supuesto, dando información para poder capturar a alias El Costeño. Noticias importantes alrededor de este caso que le ha dado la vuelta al mundo en el atentado contra Miguel Uribe. Bien, Sergio, seguimos más adelante, ya regresamos, gracias.